En las vastas y deslumbrantes tierras de Egipto, se alzan majestuosamente las pirámides, testigos silenciosos del esplendor de una civilización antigua. Su imponente presencia despierta la curiosidad y el asombro de generaciones enteras, mientras se preguntan quiénes fueron los artífices de estas maravillas que desafían el paso del tiempo. Adéntrate en el relato de una época perdida, donde el trabajo, la fe y la grandeza se entrelazan en la construcción de monumentos que han perdurado por milenios. En los albores de la historia humana, en las riberas del Nilo, surge una civilización que desafiará los límites de lo conocido: el antiguo Egipto. En esta tierra fértil, donde la vida florece gracias a las aguas del gran río, nace una cultura única, marcada por la adoración a sus dioses y la reverencia por sus faraones. Es en este escenario donde se despliega la majestuosidad de las pirámides, monumentos que encierran secretos y misterios que aún hoy desconciertan a la humanidad. Los primeros rayos del sol, acariciando las arenas del desierto, iluminan las pirámides, cuyas formas perfectas se elevan hacia el cielo como testigos mudos de una era olvidada. Pero, ¿quién fue el genio detrás de estas grandiosas estructuras? ¿Cómo lograron los antiguos egipcios construir monumentos tan imponentes en una era donde la tecnología moderna era inexistente? Para comprender el misterio de las pirámides, debemos retroceder en el tiempo, hasta el antiguo Egipto del tercer milenio antes de Cristo. Fue en esta época cuando los faraones, considerados semidioses en la tierra, comenzaron a erigir estas enormes estructuras como tumbas para sus reyes, destinadas a asegurar su paso seguro al más allá y preservar su legado por toda la eternidad. La primera pirámide que se construyó fue la pirámide escalonada de Saqqara, erigida durante la tercera dinastía del Antiguo Egipto bajo el reinado del faraón Djoser. Esta pirámide, diseñada por el genial arquitecto Imhotep, marcó el comienzo de una tradición que perduraría durante siglos. Imhotep, considerado uno de los primeros grandes genios de la arquitectura, revolucionó el arte de la construcción al introducir la técnica de apilar mastabas, estructuras funerarias rectangulares, unas sobre otras, creando así la primera pirámide escalonada. Sin embargo, la verdadera cúspide del arte de la construcción egipcia se alcanzaría con las grandes pirámides de Giza, erigidas durante la cuarta dinastía, aproximadamente entre el 2580 y el 2560 a.C. Estas tres colosales estructuras, construidas para los faraones Khufu, Khafre y Menkaure, son testimonio del ingenio y la determinación de una civilización decidida a alcanzar las alturas más altas en su búsqueda de la inmortalidad. La Gran Pirámide de Khufu, también conocida como la Gran Pirámide de Giza, es la más grande y famosa de todas. Construida con más de 2 millones de bloques de piedra caliza, cada uno de ellos tallado con precisión milimétrica y transportado desde canteras ubicadas a kilómetros de distancia, esta maravilla arquitectónica se erige como un monumento a la grandeza humana. Se estima que su construcción tomó alrededor de 20 años y requería la labor de miles de trabajadores, ingenieros y artesanos. La precisión con la que se colocaron los bloques de piedra es asombrosa, con apenas milímetros de espacio entre ellos. Esta precisión, combinada con la orientación astronómica de las pirámides, sugiere un profundo conocimiento matemático y astronómico por parte de los antiguos egipcios. De hecho, la alineación de las pirámides con las estrellas de la constelación de Orión ha llevado a especulaciones sobre posibles conexiones cósmicas en su diseño. Pero, ¿cómo lograron los antiguos egipcios llevar a cabo semejante hazaña sin los recursos tecnológicos de los que disponemos hoy en día? La respuesta a esta pregunta ha desconcertado a los arqueólogos, historiadores y científicos durante siglos. Aunque no existe un consenso definitivo, se han propuesto diversas teorías que intentan arrojar luz sobre este enigma. Una de las teorías más aceptadas es la de la utilización de rampas para transportar los bloques de piedra desde las canteras hasta la ubicación de la pirámide en construcción. Según esta teoría, los egipcios habrían construido rampas inclinadas a lo largo de las cuales deslizaban los bloques de piedra mediante trineos y cuerdas, utilizando la fuerza humana y, posiblemente, la ayuda de animales de carga como bueyes. A medida que la pirámide crecía en altura, las rampas se habrían extendido y reconfigurado para permitir el acceso a los niveles superiores. Otra teoría sugiere el uso de una rampa espiral que se envolvía alrededor de la pirámide, mientras ésta se construía, permitiendo así transportar los bloques de piedra a medida que ascendían. Esta teoría explicaría cómo se logró elevar los bloques hasta la cima de la pirámide, pero aún plantea interrogantes sobre la construcción de la rampa misma
y cómo se habría evitado que ésta interfiriera con los trabajadores que construían la estructura. Independientemente de los métodos exactos utilizados, lo que queda claro es que la construcción de las pirámides fue un logro monumental que requirió una planificación meticulosa, una organización impecable y una fuerza de trabajo considerable. Además del aspecto técnico, la construcción de las pirámides también tenía un profundo significado religioso y político para los antiguos egipcios. Para ellos, las pirámides no eran solo tumbas monumentales, sino también puertas hacia el más allá, a través de las cuales los faraones podían ascender al mundo de los dioses y asegurar su inmortalidad. La creencia en la vida después de la muerte era fundamental en la religión egipcia, y la construcción de las pirámides era un acto sagrado destinado a garantizar la eternidad del faraón y su reinado en el más allá. Cada pirámide estaba rodeada por un complejo funerario que incluía templos, capillas, almacenes y estructuras administrativas. Estos complejos fueron diseñados para servir no solo como lugares de culto y adoración, sino también como centros de administración para el culto funerario del faraón. Los muros estaban decorados con jeroglíficos y relieves que representaban escenas de la vida del faraón y sus hazañas, así como rituales religiosos destinados a asegurar su paso seguro al más allá. Además de su significado religioso, las pirámides también eran monumentos políticos destinados a afirmar el poder y la autoridad del faraón sobre su pueblo y sus enemigos. La construcción de una pirámide requería enormes recursos y la movilización de miles de trabajadores, lo que no solo demostraba la riqueza y el poder del faraón, sino también su capacidad para organizar y controlar a la población. Sin embargo, a pesar de la importancia de las pirámides en la religión y la política egipcias, su construcción también tuvo un costo humano significativo. Se estima que decenas de miles de trabajadores estuvieron involucrados en la construcción de las pirámides, muchos de los cuales eran campesinos reclutados durante los periodos de inundación del Nilo, cuando no podían trabajar en sus campos. Estos trabajadores vivían en campamentos temporales cerca de las canteras y eran sometidos a condiciones de trabajo extremadamente duras, con jornadas largas y agotadoras bajo el sol abrasador del desierto. La construcción de las pirámides también estaba marcada por una gran cantidad de rituales y ceremonias destinados a asegurar la protección divina y el éxito del proyecto. Se realizaban ofrendas y sacrificios a los dioses, se celebraban ceremonias religiosas y se pronunciaban encantamientos mágicos para proteger a los trabajadores y garantizar el éxito de la empresa. A pesar de los desafíos y dificultades, los antiguos egipcios lograron construir algunas de las estructuras más impresionantes de la historia de la humanidad, cuyo legado perdura hasta nuestros días. Las pirámides de Egipto siguen siendo una fuente de asombro y admiración para millones de personas en todo el mundo, que se preguntan maravilladas sobre los secretos y misterios que encierran estas imponentes estructuras. Con el paso de los siglos, las pirámides de Egipto han resistido la prueba del tiempo, desafiando a la erosión y las inclemencias del clima para convertirse en testigos silenciosos de la grandeza de una civilización perdida. Aunque muchas preguntas sobre su construcción siguen sin respuesta, las pirámides continúan inspirando a generaciones enteras con su misterio y su majestuosidad, recordándonos el poder del ingenio humano y la búsqueda eterna de la inmortalidad. Así, llegamos al final de nuestro viaje. Comparte tus reflexiones en los comentarios y agradezco tu compañía en este recorrido por el pasado. Hasta la próxima.